Mi nombre es Stephanie Puello, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAP. Creando nuestra propia identidad o copiando identidades foráneas. Influencia de las corrientes de pensamiento en la cultura latinoamericana. América Latina es una región de muchos contrastes. La diferencia en nuestro territorio son enormes, pero más grande aún es nuestra identidad cultural. Tenemos infinidad de creencias, de pensamientos, de experiencias populares, arte, en fin, mucha diversidad cultural, tanto que podemos llamarla un popurrí de ideologías, algunas autóctonas, otras importantes y domesticadas a nuestra manera. Para el presente estudio de la cultura en nuestro país es de gran relevancia preguntarnos qué tanto bien nos ha hecho las corrientes en pensamientos foráneos y cuál sería nuestra identidad si no la hubiéramos conocido. Para respondernos estos interrogantes es necesario conocer las corrientes de pensamiento y los hechos que influyeron en nuestra identidad cultural. En primera medida, podemos culpar a la globalización, quien nos ha exportado desde los países más poderosos del mundo una serie de pensamientos y corrientes sociológicas. Se han terminado no solo anidando en nuestra sociedad, sino que le han convertido en algunos casos en un símil de su contraparte. En este caso de los países vecinos que han copiado el socialismo como un sistema de gobierno. Esto acompañado de sucesos de gran importancia como lo fueron la Primera Guerra Mundial, la era industrial y la rápida evolución de la tecnología. Desarrollo y subdesarrollo. En el desarrollo, la sociedad crece y progresa económica, social, cultural y política. Lo contrario sucede en el subdesarrollo, que es un atraso en el que se encuentra un país o región, caracterizado por no contar con cierta cantidad de riqueza, servicio o capacidades productivas. En América Latina, la mayoría de países se encuentran en vía de desarrollo a pesar de contar con grandes cantidades de riquezas naturales. Sociedad tradicional y sociedad moderna. La sociedad tradicional se basa en normas y costumbres fijadas en el pasado. Por tanto, tiene gran respeto por la tradición y las formas de comportarse que ésta dicta. El moderno ha atravesado la fase inestable del proceso de modernización y ha logrado un nivel general de organización y desarrollo. América Latina ha sufrido cambios debido a la globalización, permitiendo la transformación de la sociedad tradicional. Centralidad, periferia. La centralidad es la coexistencia de polaridades, desigualdades sociales y económicas, y su distribución especial desigual, especialmente en el entorno mundial, hablándose de países centrales y países periféricos. Capitalismo-dependencia. El capitalismo es un sistema económico y social que está basado en la propiedad privada. El capital es útil como fuente para crear riqueza. Se entiende por dependencia la sujeción de una entidad o comunidad estatal a otra entidad estatal, de tal modo que su voluntad se encuentra anulada o limitada para tomar decisiones fundamentales. En América Latina se encuentran grandes empresas extranjeras, un bajo nivel educativo, segmentación del mercado laboral, un claro ejemplo del capitalismo, además de la dependencia que muchos países tienen con respecto a los Estados Unidos. Eurocentrismo, etnocentrismo. Eurocentrismo, donde las ventajas y beneficios para los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas, justificándolas con los paradigmas y normas éticas. Etnocentrismo
es la actitud de un grupo que considera que se tiene un puesto central respecto a los otros grupos, valorando más sus propios logros y particularidades. Eurocentrismo, etnocentrismo. Eurocentrismo, donde las ventajas y beneficios para los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas, justificándolas con los paradigmas y normas éticas. Etnocentrismo es la actitud de un grupo que considera que se tiene un puesto central respecto a los otros grupos, valorando más sus propios logros y particularidades. Urbano, rural. Se entiende por urbano asentamientos que presentan un tamaño, una densidad de población y una estructura de ejemplo determinadas. En cuanto a lo rural, son espacios donde los centros poblados y las actividades económicas son agrícolas y donde prevalecen culturas tradicionales, poco vinculadas a las modernas. En este aspecto, el sector rural en América Latina presenta una mayor pobreza y falta de oportunidades, comparado con el sector urbano. Pobreza, riqueza. La pobreza es un fenómeno de desigualdad y la falta absoluta de ingresos. Caso contrario, la riqueza, donde la abundancia de bienes y objetos ostentan un importantísimo valor monetario. La desigualdad, la tasa de crecimiento poblacional. Este tipo de situaciones económicas es muy notorio en casi todos los entornos sociales en América Latina, por no decir todos, donde los ricos tienen en exceso y los más pobres no poseen nada. Colonial, decolonial. Alusivo a la colonia, donde un grupo de personas van de un territorio a otro, fuera de su región a nación, que se rige por una ley de circunscripción dominada y administrado por un Estado extranjero. Decolonial significa el desprendimiento de las bases eurocentradas del poder, el desganche de la lógica de la modernidad y una alternativa epistémica. En Europa Latina, las secuelas que nos han dejado la conquista de nuestros territorios por potencias europeas y lo que nos trajo la globalización. Industrias culturales. La producción de cultura de masas y el uso económico de estos bienes culturales en una sociedad capitalista, así como un destino en esta misma sociedad. En América Latina son de relevancia por el valor agregado que representan para las economías y la influencia que ejercen en la cultura, introduciendo identidades foráneas a los territorios. Brecha del conocimiento, brecha tecnología. La brecha del conocimiento, al igual que otras formas de riquezas, se distribuyen de manera diferencial en un sistema social. La brecha tecnológica, donde las comunidades carecen de acceso a las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. En América Latina, en pleno siglo XXI, muchas de nuestras comunidades no cuentan con acceso a Internet. Teoría estructuralista desarrollista CEPAD. Plantea como dilucidor y superar los problemas estructurales referidos a las relaciones asimétricas entre el centro y la periferia en el sistema económico mundial. Propone una integración regional al servicio de la industrialización, el desarrollo hacia adentro, sustitución de importaciones. Su influencia en América Latina, el fin de la hegemonía neoliberal. La firma en octubre del 2003 se considera como el inicio de la nueva etapa de integración en el Mercosur. UNASUR se firmó en mayo del 2008. Teoría de la dependencia. Plantea un nuevo orden económico internacional, la transición hacia el socialismo como medio para salir del subdesarrollo. Sus influencias en los países de América Latina. Emplearon una estrategia de desarrollo con base en el
la protección comercial y la sustitución de las importaciones. Por ejemplo, la reforma agraria en Brasil, emprendimiento autónomo de trabajadores cesantes en Argentina. Teoría de la dependencia. Plantea un nuevo orden económico internacional, la transición hacia el socialismo como medio para salir del subdesarrollo. Sus influencias en los países de América Latina. Emplearon una estrategia de desarrollo con base en la protección comercial y la sustitución de las importaciones. Por ejemplo, la reforma agraria en Brasil, emprendimiento autónomo de trabajadores cesantes en Argentina. Teoría de la liberación. Plantea la radicalidad de su opinión en favor de los pobres, la convergencia de cristianos en movimientos sociales y políticos para cambiar el mundo, su influencia en América Latina, la ideología de grupos guerrilleros, un ejemplo claro, ELN, lucha armada para denunciar y promover la solución de las necesidades sociales de la sociedad frente a la explotación internacional de nuestros recursos. Teoría de los estudios culturales. Plantea la realidad social en América Latina, los abordajes de la cultura popular, los estudios comunicación y cultura, y las identidades o movimientos sociales, su influencia, el uso social de medios de comunicación, el enfoque integral de la audiencia y su trabajo desarrollado sobre el consumo cultural. Por ejemplo, la consolidación de los mercados culturales, el desarrollo de algunas industrias culturales regionales en Brasil, México, que infirieron las fronteras nacionales. Teoría de la subalternidad. Plantea que existen dos grupos sociales, las clases dirigentes que sí se unifican en las naciones y las clases subalternas las que no se han unificado. Serían, por tanto, los grupos instrumentales y oprimidos. Su influencia en América Latina, las ideologías en ámbito de la izquierda intelectual, con las consecuencias e influencias en la actividad política. Por ejemplo, la adoptación de dictaduras como sistema de gobierno en el siglo pasado, Cuba, Argentina y en la actualidad, Venezuela. Teoría de la decolonialidad del poder. Geopolíticas del conocimiento. Postula que la región es un producto geopolítico fabricado e impuesto por la modernidad, el desprendimiento de las bases eurocentradas del poder, el desenganche de la lógica de la modernidad y una alternativa epistémica se fundamenta en las prácticas residentes y divergentes de la modernidad hegemónica, posibilidad que va teniendo camino hacia un ser, existir y pensar distinto, hacia una vida más humana, un mundo más solidario, su influencia, aparición de organizaciones de oposiciones a los gobiernos que son controlados por las transicionalidades, por ejemplo, la creación de programas de educación para comunidades indígenas. Teoría de la revolución. Plantea el crecimiento económico más allá de los requisitos políticos y constitucionales. Su aporte para América Latina, el papel que cumple la Alianza Obrero-Campesina, políticamente dirigida por el proletario como base social real de la revolución. Por ejemplo, la Revolución Mexicana destruyó el viejo listado oligárquico de Porfirio Díaz y lo sustituyó por un Estado moderno basado en una constitución democrática. Teoría del desarrollo y subdesarrollo. Plantea que la base de la dependencia de los países subdesarrollados resulta de la población industrial y tecnológica, más que de vínculos financieros. El paradigma estructuralista centro-periférico del análisis del colonialismo interno y marginalidad y los estudios sobre la dependencia, su influencia, el mejoramiento económico y social,
avances de la industrialización, inversiones en infraestructura, actividades de modernización en la administración pública, salud, educación, áreas rurales y servicios sociales. Un ejemplo, países con alto grado de industrialización como Brasil. Conclusiones. Las corrientes sociológicas de pensamiento en Latinoamérica han influido en la evolución de nuestra identidad cultural, en la medida que nos ha reflexionado sobre las problemáticas económicas, culturales, políticas y sociales que han aquejado a nuestra región desde hace varios siglos, y como estas a través de postulados encaminados a comprender, interpretar y explicar la problemática, aportando para contribuir a cambios culturales y estructurales de América Latina. Como hemos visto, exige algo particular en cada uno de estos planteamientos. Es la desigualdad enorme entre el centro y la periferia. Nuestras regiones están dotadas de recursos naturales de gran valor, que solo son aprovechados por clases sociales dominantes, como entregan nuestros recursos a los países más poderosos, mientras que la desigualdad social se incrementa, lo que nos lleva a los interrogantes iniciales. ¿Fue de provecho la influencia de pensamiento foráneo a la formación de nuestra identidad cultural o no?